Yo voy a hablar sobre el pasado simple con la estructura de un verbo irregular. Para hacer un, para hacer un enunciado positivo se necesita primero el sujeto, después el verbo irregular, más el complemento, que aquí sería el sujeto. Un ejemplo sería el sujeto she, el verbo irregular swan y el complemento sería in the pool, que significa ella nadó en la alberca. Para hacer ese enunciado negativo se necesita el sujeto más el auxiliar, que sería did o didn't, más el verbo en su forma base y más el complemento, que el sujeto sería she, más el auxiliar, que sería didn't, más el verbo en su forma base, que sería swim, y el complemento sería in the pool. Aquí dice ella no nadó en la alberca. Para hacer una pregunta, el auxiliar es did más el sujeto más el verbo en su forma base más el complemento. Aquí el auxiliar pues es did, el sujeto sería she, el verbo en su forma base sería swim y el complemento sería in the pool, que dice aquí ella no nadó en la alberca. La respuesta positiva sería yes más el sujeto más el auxiliar, que aquí sería yes, she did. Y la respuesta negativa sería no más el sujeto más el auxiliar en su forma negativa, que sería no, she didn't. Bueno, yo voy a explicar la gramática del pasado simple con el verbo auxiliar regular. Para hacer una oración afirmativa, utilizamos la fórmula del sujeto más el verbo regular más el complemento, que diría I played football, que en español diría yo jugaba fútbol. Para hacer una oración negativa, la fórmula sería el sujeto más el auxiliar negativo más el verbo base forma y más el complemento, que quedaría como I didn't play football, que en español quedaría como yo no he jugado fútbol. Para una oración que quede en forma de pregunta, se utiliza el did más el sujeto más el verbo y más el complemento, que quedaría como I did you play football, que diría tú has jugado fútbol. Para hacer una respuesta afirmativa utilizamos la afirmación más el sujeto y más el auxiliar, que quedaría como yes I did. Para hacer una respuesta corta utilizamos el negativo más el sujeto y más el auxiliar negativo, quedaría como no I didn't. Yo les voy a hablar sobre el presente perfecto, que es el have y el has. En este caso yo les voy a hablar más sobre el has, que pertenece el he, el she y el it. Para hacer una oración afirmativa es primero el sujeto, que es el he, el auxiliar has, el verbo en pasado participio arrive y el complemento at his house late, que dice él ha llegado tarde a su casa. Para una negación es el sujeto, el auxiliar negativo has not o hasn't, el verbo en pasado participio arrive y el complemento at his house late, que es él no ha llegado tarde a su casa. Para una pregunta va primero el auxiliar, en este caso es el has, el sujeto he, el verbo en pasado participio arrive y el complemento at his house late, que es él ha llegado tarde a su casa. Y luego para cuando se responde una pregunta en afirmación, la estructura es la afirmación, que es yes más el sujeto del que se está hablando y el auxiliar has. Yes, he has, él sí ha llegado. Para una negación es la negación, que es no más el sujeto he y el auxiliar has not o hasn't, que
no, he hasn't, que quiere decir no ha llegado. Bueno, yo voy a hablar sobre el presente perfecto con el auxiliar que es el have y su estructura. Para realizar un enunciado positivo, primero es el sujeto, que en este caso para el auxiliar have solo se utiliza el I, you, we y they. Ya que tengamos el sujeto o el pronombre, vamos a agregar el auxiliar que es el have, más un verbo en pasado participio como aquí es forgot y el complemento que es the case, que sería I have forgot the case, que sería yo he olvidado las llaves. Y para un enunciado negativo utilizamos el sujeto o el pronombre I, el auxiliar have, que es en este caso como es negativo, se utiliza haven't o have not. Y el verbo en pasado participio que es forgot y el complemento que es the case, que sería I haven't forgot the case, que sería yo he olvidado las llaves, yo no he olvidado las llaves. Y para una pregunta sería primero el auxiliar que es el have, el sujeto you y el verbo en pasado participio que es forgot y el complemento que es the case, que sería have you forgot the case, que sería he olvidado las llaves. Y para una respuesta corta positiva sería la afirmación que es yes, el sujeto que es I y el auxiliar que es el have. Y para una respuesta corta negativa sería la negación el no más el sujeto que es el I y el auxiliar que es el haven't, que sería yo no he olvidado.